Tengan un día de pláceme, o sea, una noche, no sea una tarde, en el momento que estén escuchando este video, observándolo y escuchándolo a la vez. Quiero que le presten atención porque estamos hablando en este video vamos a hablar de una parábola, y es una parábola que tiene que ver con algo que no se ha dicho a medias, pero no se ha dicho. Y esta parábola es Mateos, que está en Mateos 20 a partir de esa, la parábola de los obreros de la viña. Vean, y esta parábola tiene 4 encomios. En toda la trayectoria de la iglesia cristiana tiene 4 encomios, y estos cuatro encomios abarcan cada uno 2 iglesias. Aunque hay una iglesia que es el Pérgamo, que también tiene sus fieles, pero no voy a hacer alegorías. Vamos a sacar las otras 6. Pérgamo solamente voy a hacer el señalamiento de que también tuvo sus fieles, porque ahí está en Apocalipsis. Pero bueno, vamos a abarcar las 2 para que podamos entender. Ya sabemos que también los fieles de Pérgamo están incluidos dentro también, pero bueno, vamos mejor a hablar de 2 en 2 para que puedan entender y así el mensaje. ¿Ven? O sea, son verdades ocultas debajo de los escombros que hasta ahora no se han traído a la luz, y es necesario que el pueblo que profesa tener una verdad presente conozcan de esto. Todos, y especialmente los fieles que todavía no han llegado a comprender bien las Escrituras. Es tiempo ya de que despierten para que el Señor obre en cada uno. Miren, vamos a comenzar aquí, en la parábola. Quiero que comiencen conmigo, porque estos 4 encomios, y van a ver que estos encomios comienzan desde el inicio de la iglesia cristiana hasta el último momento de la iglesia cristiana. ¿Ven? O sea, quiere decir que Dios está hablando de esta manera para que nosotros podamos entender cuál es su mensaje. Vean ustedes. O sea, quiere decir que estos 4 encomios, dice la iglesia. Vamos a comenzar con Mateos 20. Versículo 1 y 2, que es el primer encomio. ¿Ven? Y dice, y esto trata del tiempo. ¿En qué tiempo estaba? Comienza desde el otoño del 27 hasta la primavera del 31. O sea, el tiempo del ministerio del Señor. ¿Ven? Cuando ese tiempo se concentró en enseñar cómo alcanzar la salvación, cómo saber dirigir, cómo comportarnos con sus discípulos que estaban ahí, hasta que al final que él terminó su ministerio, entonces los ungió para que fuesen los apóstoles primeros de la iglesia cristiana. ¿Ven? Y aquí vayan conmigo para que ustedes vean cosas que no se conocían, pero ahora se van a conocer. Dice, desde el otoño, o sea, aquí se está hablando de 4 temporadas. En cada una hubo un encomio. Analicemos cada temporada, las cuales tenían un similar encomio. Los encomios son similares porque vienen de Cristo. ¿Ven? O sea, el primer tiempo en el encomio, vamos a ver de estos 4 tiempos. Dice, un hombre, vean ustedes, o sea, Mateos 20, 1, 2, dice, un hombre, padre de familia, sale a contratar obreros para que trabajasen en su obra. Él convino con ellos en un denario, significa la paga de un jornal, un día de labor. Lo podemos encontrar en Mateos 20, 1, 2. ¿Ves? Luego, fíjense, luego de contratarlos, los envió a trabajar en su viña. Piensen bien. Jesús, cuando usted va a la Escritura, Jesús dice, y salió temprano, siempre el Señor sale temprano en la mañana. Y salió a buscar a quienes, aquellos obreros que él iba a contratar para que trabajasen en su viña. Ven, ya sabemos quiénes son, no hace falta decirlo, está en la Biblia y lo buscamos todo. Dice, vean Mateos 4 del 12 al 25, Marcos 1, 14, 15, Juan 1, 35 al 51. Sigue diciendo, y las obras de los primeros obreros, como la iglesia de los testigos de Cristo, según Hechos 1, 8, a partir del derramamiento del Espíritu Santo de lo alto. Desde el capítulo 1, o sea, en Hechos, hasta el 7, y luego el 8 y el 9, esos capítulos en Hechos, ¿ve? Trata sobre el inicio y conversión de Saulo. O sea, la iglesia completa
Y ya el noveno, o sea, del séptimo al noveno, ya hace un poco más alegoría el problema de Saulo. Véanlo ustedes ahí. ¿Ve? O sea. Y vean también, o sea, Pablo se considera entonces el más pequeño, y fue el más pequeño de los apóstoles, escogido directamente por Dios. Porque de los que quedaron, cuando Cristo ascendió, quedaron 10 nada más. ¿Cierto? O sea, quedaron 11 nada más. ¿Ves? Y de esos 11, después se escogió a uno entre ellos que se reunieron, que fue a Matías. ¿Ves? De los laicos, aquellos que había. Se escogió a Matías. Para que completase el número de los 12. Que él estaba ya, entonces, sustituto de Judas. ¿Ves? El traidor. ¿Ven? Pero Matías no fue escogido directamente por Dios, sino indirectamente a través de los discípulos. Pero Pablo sí fue escogido directamente por Dios, porque el Señor habló con Pablo, con Saulo. ¿Bien? Quiero que presten bien atención. ¿Bien? Y ahora vean ustedes también, dice, por eso dice Pablo que él es el más pequeño, como un abortivo fue, ¿ves? Siendo el más pequeño de aquellos apóstoles ungidos de Cristo. ¿Ven? O sea, este ministerio comenzó con la preparación, o sea, un seminario que el Señor le dio durante 3 años y medio a aquellos discípulos que eran prácticamente la mayoría semi-analfabetos. Pero Dios hace maravilla con quien sea que sea la persona que Él escoja. O sea, por 3 años y medio, desde el 27 hasta después de completar el año 30, o sea, 6 meses después, que sería el año 31, ¿ves? Termina el Señor su ministerio y capacita ya a la primera iglesia que había de comenzar. Luego, los primeros obreros laboran a lo largo de 70 años. Fructíferos años de la iglesia, la cual este tiempo, como ustedes pueden ver, dice que es el tiempo de Efeso hasta el año 100. Ahí termina la primera temporada de la iglesia, en el primer encomio, la primera parte del primer encomio. ¿Ves? Dice, tiempo que concluye con el descanso de ¿quién? Con el deceso de Juan, el vidente de Patmos, el amado de Dios, como se decía. O sea, ven, entonces, vean ustedes, pero como Esmirna es del tiempo también, del tiempo aquel primitivo de la era antigua, ven, de la era antigua, también en este tiempo fueron por 10 años perseguidos, sacrificados miles de cristianos. Los que entregaban en los coliseos a las fieras también eran crucificados, decapitados, quemados, y así los horrores en este tiempo primitivo o antiguo. Ustedes vieron cómo han visto videos, fotos de cómo a las familias los llevaban a los coliseos donde se intervenían los gladiadores, pero bueno, en este coliseo los mandaban a ellos para que fuesen destrozados por las fieras, los leones, tigres, los lobos, ¿ven? Y también los empalaban, los crucificaban, los decapitaban, terrible fue. O sea, y fueron 10 años de esa gran angustia, la primera gran angustia que tuvo la iglesia cristiana. La gran tribulación de la angustia que tuvo la iglesia cristiana. Dice, en este primer encomio entran la iglesia Efeso y Esmirna. O sea, desde el año 30 hasta el año 313. Que, como dice bien, dice, exponiendo la mayor cantidad de sacrificados. Hasta este momento nunca una iglesia, el cuerpo de Dios del Señor, nunca había tenido tantos mártires. ¿Ves? Dice, del año 30 al 313. Estos son los mártires de la era primitiva. Estos son los mártires de la era antigua. Porque la era antigua culmina en el 476 con la caída de Roma. ¿Ven ustedes? Por eso que les decía, para que tengan presente todo esto, y entonces eso es bueno para que nosotros lo podamos entender. Bien, gloria a Dios. Este es el primer encomio. Ahora los dejo y luego pasamos al segundo encomio, para que sean cortos y puedan ser más precisos. Bien, gloria a Dios. Seguimos.